Buenos días. Nuestro tema de exposición es la evolución de la cultura. Nuestro grupo está conformado por Ángela Barbosa, Joana Ortega y quien les habla, Angélica Sánchez. ¿Cómo sabemos que ha habido evolución? En esta primera parte hemos revisado hechos que sugieren y apoyan la existencia de un fenómeno que modifica las especies y que llamamos evolución biológica. Estos hechos se pueden dividir en dos: aquellos de naturaleza histórica y aquellos que observamos en las especies que viven en la actualidad. Dentro de lo que nos informan las especies que han existido en el pasado se encuentra el hecho de que las especies que han vivido en nuestro planeta no han sido siempre las mismas y que han cambiado, y que aquella naturaleza que nosotros conocemos ahorita en la actualidad incluye una proporción muy pequeña de todas las especies que han existido. Ahora sigue en la evolución humana. La evolución humana se divide en dos partes: la evolución biológica y la evolución cultural. En la evolución biológica habla de un conjunto de cambios genéticos que llevan a un atributo compartido con el resto de las especies. Nos enfocamos en la evolución cultural. Esa se basa en un conjunto de cambios producidos por la capacidad propia del ser humano para crear, transformar la naturaleza, sobreponerse al medio, generar y reproducir pensamientos conscientes, transmitir técnicas y generar un sistema de relaciones sociales transmisibles de generación en generación. Y esta lleva a un atributo propio de la especie humana. Las especies están adaptadas al lugar donde viven, las partes de la evolución. Para entender un poco este proceso, el científico normalmente divide en diferentes partes. Divide la evolución biológica en dos. Este tiene dos aspectos. El primer aspecto se refiere a la modificación que sufre la estructura de una población porque los individuos se adaptan al medio en el que viven. El segundo aspecto consiste en aquellos mecanismos que producen las especies nuevas, diferentes de las anteriores. Las siguientes dos partes de este libro analizan cada uno de los aspectos mencionados: la adaptación y la especiación. Existen diferentes concepciones acerca de cómo se relacionan esos dos procesos entre sí. El señor Charles Robert Darwin fue un naturalista inglés que se postuló que todas las especies de los seres vivos han evolucionado con el tiempo a partir de un antepasado común mediante un proceso denominado selección natural. Él también consideró que la evolución es un fenómeno de adaptación al medio, es decir, su concepción no incluía mecanismos de generación de nuevas especies, más que como una extensión del fenómeno de la adaptación. La adaptación a medios diferentes haría que con el tiempo dos poblaciones se hicieran cada vez más distintas hasta formar eventualmente dos especies. Esta concepción puramente adaptiva de la evolución fue transformada en lo que se ha llamado durante este siglo el neodarwinismo. Etapas de la cultura. La primera etapa de la cultura se llama intrapersonal o emocional. Está relacionada con las emociones y permite entenderse a sí mismo. Creo que esta es una constante en el tiempo, ya que muchas personas se manifiestan a través de las emociones, cómo están en aquel tiempo, cómo se han permitido relacionar con las demás personas, que si tienen ánimo, que si han permitido acostumbrarse a cierto ambiente natural, etc. La segunda etapa de la cultura es la interpersonal o social. Esta tiende a la capacidad para entender a las demás personas, ya que partimos de que somos una especie gregaria, necesitamos a los demás para sobrevivir. Esta crece a través del tiempo en la medida que crece el grupo, los lenguajes y las tecnologías. Gracias. Cultura interpersonal o social. Capacidad para entender a las demás personas. Somos una especie gregaria, necesitamos a los demás para sobrevivir. Esta crece a través del tiempo en la medida que crece el grupo, los lenguajes y las tecnologías que lo permitan. Tenemos que tener en cuenta que las relaciones interpersonales nos permiten alcanzar ciertos objetivos o metas necesarias para nuestro desarrollo en una sociedad, y la mayoría de estas metas
están implícitas a la hora de entablar lazos con otras personas. Sin embargo, es también posible utilizarlas como un medio para obtener ciertos beneficios, tales como un puesto de trabajo. Incluso en esos casos existen más razones que el mero interés material, aunque suelen ignorarse a nivel consciente. La comunicación ha cambiado considerablemente en las últimas décadas, debido principalmente a las posibilidades que ofrece el Internet. Tomando en cuenta simplemente su impacto en las relaciones interpersonales, se ha visto un abandono cada vez mayor del contacto presencial en pos de encuentros virtuales. Un ejemplo claro es un smartphone. Es capaz de mantenerse conectado a una lista de contactos, de decodificar un mensaje de texto para encontrar números de teléfono y ofrecer la posibilidad de agendarlos automáticamente o direcciones de internet para poder acceder a ellas con solo tocarlas y de realizar llamadas con videos, entre otras muchas bondades. Cuarta, cultura musical sonora. Como ocurre con la anterior, ha pasado a especializarse. La gente ya no baila ni canta. Vivimos en una sociedad visual y ruidosa. Del olfato ni hablamos. En efecto, como sostiene Santos Acení, profesor, lo musical es mucho más que una manifestación artística, es un fenómeno cultural que no conoce fronteras y que actúa por una parte como reflejo de nuestras actitudes y convicciones personales, y por otra parte como espejo de la manera de sentir y relacionarse de una sociedad en una época determinada. Quinta, cultura lógico-matemática. Capacidad que permite resolver problemas. Era la predominante en la antigua concepción unitaria de inteligencia. Para mí esta es constante en su crecimiento. Nutre la tecnología, la responsable de grandes cambios. Un ejemplo lógico-matemático es el conjunto de habilidades que permite resolver operaciones básicas, analizar información, hacer uso del pensamiento reflexivo y del conocimiento del mundo que nos rodea para aplicarlo a la vida cotidiana, como por ejemplo sudokus y el dominó. Gracias por su atención.